en el seno venoso. ¿Ya? Ahora, hay otras especies como por ejemplo los anfibios que son tricamerales, donde tienen dos atrios y tienen un ventrículo. ¿No? O por ejemplo ya en especies más arriba en la escala zoológica, como ocurre por ejemplo con los mamíferos, las aves, ciertos reptiles, ¿no? Es tetracameral, tiene 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos, ¿no? Le permite poder ejercer una función que ha sido más adaptativa, porque en el tiempo esto ha ido evolucionando, como ustedes saben, por zoología, ¿no? Ahora, ese flujo sanguíneo va a ir pasando a través de ciertas estructuras que son los vasos sanguíneos, como por ejemplo, si hablamos de arterias y de arteriolas, estamos hablando de un sistema de distribución. Se va a encargar de distribuir la sangre, se va a encargar de que la sangre pueda llegar a los diferentes tejidos y órganos, ¿sí? Tenemos a los capilares, que ya dijimos que es el sistema de difusión, que es ahí donde se va a dar el intercambio gaseoso alveolar o pulmonar, en el caso de, si estamos hablando de las vías respiratorias, o a nivel tisular, si hablamos de todos los otros tejidos y todos los otros órganos, ¿sí? Y tenemos el sistema de colección que está dado por las vénulas, ¿no? Por las venas y las grandes venas, ¿no? Las venas cavas. Entonces todos ellos van a permitir que se dé de acuerdo a la dirección de la corriente, nuevamente, por diferencia de presión, siempre de mayor a menor presión, ¿sí? Ahora, con esto que estamos diciendo, vean lo que dice, las venas llevan la sangre al corazón y las arterias transportan la sangre desde el corazón. ¿Por qué no al revés? Por el tamaño y la presión. ¿Quién tiene más presión? Las arterias. Entonces tienen una mayor presión, lo cual les va a generar que tengan una alta resistencia, ¿sí? Una mayor resistencia, y además el tema está en su estructura. Acuérdense que las arterias tienen mayor, correcto, tienen una capa gruesa de músculo liso, ¿sí? El músculo liso, y que además tiene fibras elásticas, fibras reticulares, fibras colágeno, que les da esa capacidad de poder expandirse, distenderse y luego regresar a su posición original, ¿sí? Por eso el flujo a nivel arterial es pulsátil. Por eso cuando tomamos el pulso en un paciente o nosotros, es en las arterias, justamente. Es lo que permite que nosotros podamos detectar ese momento en que las arterias están distendiendo, ¿sí? Creo que van a tener una práctica también con la profesora Fernanda, si es que ya no la tuvieron, ¿no? En donde van a tener que tomar el pulso, me parece, no sé si en ustedes o en pacientes cariños que ustedes pero lo mismo, ¿no? Igualito van a detectar. Ahora, bueno, aquí en el caso de los peces, algo así a grandes rasgos, como les dije, es que vamos a encontrar un atrio, un ventrículo, encontramos un seno venoso, y el seno venoso es muy característico, que es el que va a estar recibiendo la sangre desoxigenada, ¿sí? Poco oxigenada. Ahora, yo les hablé también de otra estructura que es el bulbo arterial o arterioso, ¿no? Que en este caso es el que va a estar recibiendo la sangre oxigenada. ¿Y se ha oxigenado dónde? A nivel de las glándulas. Y de ahí va a ser distribuido a todos los órganos y todos los tejidos en estos peces. Para recordar un poco, cuando hablamos de sistema circulatorio tenemos que hablar de que hay una circulación mayor y una circulación menor. Vamos a empezar con la circulación menor. La circulación menor, también conocida como circulación pulmonar y también conocida como circulación de baja resistencia, ¿sí? Se debe a que la sangre va a pasar del corazón hacia los pulmones, y a nivel de los pulmones sabemos que tenemos a los capilares alveolares. Los alveolos, los pulmones, al tener un origen bien parenquimatoso, entonces ofrecen poca resistencia en cuanto a los tejidos muy, digamos, no tan sólidos, ¿sí? Por la misma forma que tienen. Entonces, ofrece baja resistencia al paso de la sangre. Lo mismo que los capilares, es por eso que se puede realizar ahí un buen intercambio, ¿sí? Entonces, también se conoce en serie,
circulación en serie. ¿Por qué? Porque va a ir controlamiento en serie. ¿Qué significa esto? Que la sangre va a ir del corazón a los pulmones y de los pulmones regresa al corazón. Entonces se denomina en serie. Y luego tenemos la circulación mayor, circulación sistémica o de alta resistencia, porque en este caso ofrecen mayor resistencia a los órganos a los que se dirigen. ¿No? La circulación que va a todos los sistemas, excepto los pulmones, como ya sabemos, llega al estómago, llega al hígado, llega a los riñones, que son órganos mucho más sólidos, entonces ofrecen una mayor resistencia. Y es por eso también que las arterias necesitan una mayor presión, justamente para que puedan llevar la sangre hasta esos órganos, ¿no? Y también se conoce circulación en paralelo, así como en la menor era en serie, aquí es en paralelo. ¿Qué significa que sea en paralelo? Significa que la sangre que está siendo bombeada por el corazón va a llegar en el mismo tiempo, por ejemplo, al estómago, va a llegar al intestino, va a llegar al útero, al mismo tiempo. ¿Por qué no es en serie como el anterior? Porque, ¿qué ocurriría si fuese en serie? Tendríamos, a ver, el corazón tendría que ir primero al estómago, del estómago tendría que regresar y del corazón iría recién al intestino, regresa y va al tercero que dijimos, útero, ¿no? Útero. Y no ocurre eso, sino que ocurre al mismo tiempo. Por eso es en paralelo. ¿Sí? Al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Ahora, hay excepciones. A esas excepciones se les conoce como sistema Porta. ¿Cuáles son esas excepciones? A nivel renal, a nivel visceral o hepático y a nivel del hipotálamo y del hipófisis. A nivel renal, es justo lo que venía hablando con el señor evangelista sobre su tema de investigación, que ustedes saben que en la nefrona tenemos el glomérulo, ¿no? Y en el glomérulo sabemos que tenemos, vamos a suponer que es el glomérulo, tenemos a la arteriola aferente, ¿sí? Que hace que llegue la sangre, se distribuye en los capilares glomerulares, y ustedes saben que luego de los capilares vienen las venas, pero en este caso no ocurre eso, sino que tenemos a la arteriola eferente y se continúa con una red de capilares que son los capilares peritubulares, ¿sí? Que es una red donde tenemos varios capilares que van en paralelo al asa de Henle y se conoce como la basa recta. Y luego de la basa recta, ahí sí recién se continúa con la parte de las venas. Recién. Entonces hay una circulación especial. ¿Ya? Ahora, la visceral se refiere a la hepática. Y en el caso de el hígado, acuérdense que va a recibir sangre desde la arteria hepática que le va a proveer el oxígeno, pero también le llega sangre desde otro lecho vascular. ¿Cuál sería? Anatomía. Sería a través de la vena porta. A través de la vena porta. La vena porta le lleva nutrientes desde el intestino, desde el estómago y desde el vaso. ¿Sí? Esas, bueno, tiene lo que sería la arteria, bueno, sí, la arteria gástrica, la esplénica y la mesentérica confluyen en esa vena porta, ¿no? En la cual termina dándole nutrientes. Porque ustedes saben que a nivel hepático tenemos una infinidad de procesos metabólicos. Entonces necesita de esos nutrientes que llegan sobre todo del intestino. Entonces recibe doble lecho vascular. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un sistema porta. Y tenemos el sistema hipotálamo-hipófisis, o hipotalámico hipofisiario, también conocido como encefálico, que lo vamos a ver con mayor detalle en endocrino. Pero en este caso, ustedes recordarán que tenemos al hipotálamo y tenemos algo que vendría a ser la hipófisis.
la anterior y la posterior, ¿sí? En este caso, esta circulación especial se va a dar entre el hipotálamo y la hipófisis anterior. Solo la hipófisis anterior. En la cual permite que hormonas que se producen a nivel del hipotálamo puedan llegar a sus receptores que se encuentran en la hipófisis anterior, ¿sí? A nivel anterior. Entonces también ahí es una circulación especial. ¿Cómo qué hormonas? En realidad tienes muchísimos. No, la oxitocina va a la posterior. Va a se almacena a través de axones, lo vamos a ver en su momento. En este caso, llegan por vías sanguíneas especiales, no aporte totalmente especiales. Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de feedback negativo, ¿fue con la CRH o con la TRH? Sí. CRH, hormona liberadora de corticotropina. No, La la hormona liberadora de tirotropina. tirotropina, La sí. hormona liberadora de tirotropina se produce a este nivel. ¿Sí? Entonces va por vía sanguínea, llega a sus receptores y se produce la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llega? A través del sistema acuático. Y vamos a ver una infinidad de hormonas de que no se preocupen. Lo vemos en la próxima semana. Esto lo hablamos. A ver, el corazón, por anatomía, sabemos que nos dice que tiene 4 cámaras, que hay un corazón izquierdo, un corazón derecho, pero en realidad como que no es tan así, ¿no? Sabemos que tiene la forma de cono truncado, que tiene una base, que tiene un vértice, ¿sí? Lo vamos a ver aquí. Pero tenemos que ubicar bien, tenemos que recordar ciertas zonas, ciertas áreas para poder entender cómo se genera nuestra expresión, ¿sí? Entonces vamos a recordar, ustedes me van a ayudar, que tenemos el atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, ¿sí? Eso para ubicar, que creo que es sencillo, todo el mundo recuerda eso, ¿no? Ahora, pregunta. Al atrio derecho, ¿qué vasos sanguíneos llegan o qué vasos sanguíneos salen? ¿Llegan o salen? Llegan, ¿no? A las venas, acá. Sí, no sé cómo la mente superior, ya, craneal y cava, ¿correcto? Llega la sangre, que está llevando una sangre poco oxigenada, que ha sido recogida de todos los sistemas, hacia el atrio derecho, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa a qué vaso sanguíneo, a la arteria pulmonar, ¿no? Como su nombre indica, va a los pulmones, hay intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces en este caso nos interesa que obtengamos el oxígeno y esa sangre oxigenada va a llegar al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares. pulmonar, ¿correcto? Entonces, sangre rica en oxígeno pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa ¿a dónde? A la arteria aorta. A la arteria aorta. ¿Ok? Entonces, ese es el recorrido que tiene que realizar la sangre cuando llega al corazón. Ahora, de los vasos sanguíneos que hemos nombrado, ¿quién tiene mayor presión? La aorta. ¿De cuánto sería la presión? Va a variar porque, vuelvo a repetir, nosotros vemos muchas especies, ¿sí? Entonces, para hacerlo, digamos, un poco más sencillo, vamos a tomar promedios, ¿sí? Entonces, la aorta, 120 milímetros de mercurio. Esa es su presión. Vamos a tomarlo como un promedio para poder estudiar, ¿sí? Ahora, de los vasos sanguíneos que nosotros hemos estado hablando, ¿quién tiene menor presión? De los vasos ¿Quién sanguíneos. tiene de todo lo que hemos hablado menor presión? Las Las venas cavas. cavas. ¿Alguien recuerda de cuánto es la presión a este nivel de las venas cavas? Es entre 2 y 5 milímetros de mercurio. 2 y 5 milímetros de mercurio. Acuérdense siempre colocar milímetros de mercurio, ¿sí? Porque a veces con
cuando se les pregunta en el examen colocan, por ejemplo, 2 o 5. Porque si no me ponen que yo no sé si son naranjas, lápices, no sé. Entonces tiene que ser en milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Cuánto tiene de presión la arteria pulmonar? ¿Igual a la aorta? No. Mucho menos en realidad. Tiene entre 18 a 25 milímetros de mercurio. Nada que ver con los 120 milímetros de mercurio de esa, ¿no? De hecho, hay algunos libros que hablan de 15, ¿sí? Pero la mayoría habla entre 18 y 25. Entonces no se sorprendan, pero se dan cuenta que está alrededor, ¿no? Igual es bajita, es bien bajita. ¿Y qué nos falta? Ah, las venas pulmonares. ¿De cuánto es? Va entre 5 a 10 milímetros de mercurio. 5 a 10 milímetros de mercurio. No es tan baja como la de las venas, ¿no? Ahora, estas presiones es importante que ustedes se acuerden, pero la próxima semana, cuando hablemos de ciclo cardíaco, ustedes ya tienen que saber estas presiones. ¿Quién tiene mayor presión, quién tiene menor presión? Para poder entender cada fase, ¿sí? Por eso les coloco hoy día a modo de repaso. Ahora, algo importante que tal vez ustedes noten, lo que ya han notado y a lo mejor lo han hablado también en anatomía, y es que, por ejemplo, las paredes del ventrículo izquierdo Son más gruesas. están más engrosadas que las del ventrículo derecho. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque ahí necesitan más fuerza para tirar la sangre a todo el organismo, ¿no? Correcto. El ventrículo izquierdo tiene que generar mayor presión para superar la presión de la aorta. Es decir, que la sangre va a poder pasar del ventrículo izquierdo a la aorta cuando supere 120. Cuando llega a 121 se abren las válvulas. ¿Sí? Entonces de esa manera tiene que generar mayor presión que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho solamente tiene que sobrepasar 18, 20, 22, 25, mucho menos. Si a alguien le toca hablar sobre este tema en su producto, asegúrense de que el ventrículo izquierdo sea más grueso. Porque si están iguales, yo les digo que les van a restar puntos. ¿Sí? Tener en cuenta ciertas cositas que hay que fijarse. Porque yo sé que muchas veces mandan a hacer las maquetas y es normal porque a veces no hay tiempo, ¿no? Y a veces no tenemos esa plasticidad. Yo tampoco puedo decir que no, esas manualidades no es posible, ¿no? Entonces, pero sí fíjense, porque ha pasado, o sea, a veces lo hacen igualito y lógicamente les va a restar puntos. O incluso hemos visto maquetas cuando me ha tocado estar en la práctica y yo me acuerdo perfectamente que era el vaso y decía riñón. Entonces, ojito cuando les hagan ustedes de fíjense bien. ¿Ya? Entonces, esas presiones para tenerlas en cuenta para el ciclo cardíaco. ¿Puedo pasar la diapo? Sí. Ahora, histológicamente, vamos a encontrar también capas. Tenemos primero al pericardio, miocardio y endocardio. Bien, el pericardio se va a fibroso y pericardio seroso. Y el seroso, ahí sí se va a dividir en lo que dicen ustedes. En una hoja parietal y en otra visceral. ¿Sí? El pericardio fibroso, ¿cómo está formado? Tejido conjuntivo fibroso, ¿no? Le dice un nombre. ¿Y el seroso? Puede haber tejido conjuntivo laxo, pero también hay tejido epitelial. Sí. ¿Ok? Ahora, entre las hojas parietal y visceral encontramos un líquido, que es el líquido, por aquí,
Líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico actúa como un lubricante. Tengan en cuenta que el corazón, al generar el bombeo, se contrae y se relaja. ¿Sí? Se contrae, se relaja, se contrae y se relaja. Entonces, esa bolsita que es el pericardio, entre esas dos hojas, parietal y visceral, tiene ese líquido pericárdico que actúa como un lubricante. Es lo que permite que justamente pueda regresar a su función. Mira, imagínense si no hubiese ese líquido. Si fuese totalmente seco, terminaría rompiendo. ¿Sí? Entonces, para eso está, esa es su función. Ahora, en el caso del miocardio, aquí vamos a encontrar músculo, enteramente músculo, ¿no? Músculo cardíaco, donde vamos a encontrar a los discos intercalares. Muy bien. Sí. ¿A través de qué? A través de esas señales GAP, lo cual hace que vaya a funcionar como un principio, es lo que permite que pueda contraerse en conjunto y relajarse en conjunto. ¿Sí? A través de esas señales que se transmiten a través de estas señales químicas. Muy bien. Y el endocardio es la capa más interna, como ustedes ya saben, que está formada por, ¿qué cosa? Encontramos también tejido conjuntivo laxo y encontramos tejido epitelial. ¿Cuál? ¿Cuál? Plano. Y se continúa con lo que vendrían a ser las válvulas. Y se continúa con quién? Con el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya estamos ubicando, ya lo hemos visto anatómicamente, lo estamos viendo histológicamente también. Y vamos a ver qué más tenemos. Tenemos las propiedades. ¿Y la fibra de con qué se entró dentro de la miocardio? Miocardio. Ahorita vamos a hablar de las fibras de Purkinje, no se desesperen que va a tocar hablar de eso. Veo aquí las propiedades. Las que están en color, no sé si se llega a ver, pero es un color medio celeste. Vamos a ponerle el color azul. Contractilidad, excitabilidad y relajación son propiedades que también las vamos a encontrar en el músculo esquelético. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar dos propiedades más, que vendría a ser el automatismo, también conocido como cronotropía o cronotropismo. ¿Sí? Cronotropía o cronotropismo, que significa que el músculo cardíaco tiene la capacidad de poder generar su propio estímulo, tiene la capacidad de generar sus propias despolarizaciones, tiene la capacidad de poder generar su propio potencial de acción, tiene la capacidad de poder generar sus propios latidos. Es por eso, ya esa práctica no se hace, pero hasta hace algunos años extraíamos el corazón de un sapito y lo colocábamos en una placa de Petri que tenía suero y ese corazón seguía latiendo. ¿Sí? Y eso se debe a que tiene automatismo. ¿Quiénes le proveen ese automatismo? Las células marcapaso. ¿Sí? Las células marcapaso son las que van a permitir que ese corazón pueda generar sus propias despolarizaciones, potenciales de acción, latidos. ¿Sí? Ahora, posiblemente, ya a partir de aquí, tanto en la teoría como en la práctica, van a empezar a escuchar, por ejemplo, cronotropismo positivo, cronotropismo negativo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de automatismo, y como les dije, genera sus propios latidos cardíacos, quiere decir que genera su propia frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, esto es una suposición, ¿no? Que en un perro los latidos cardíacos en general, porque también vemos que hay muchas razas y eso va a ir variando, vamos a suponer de 80 a 120, ¿sí? Latidos por minuto. Si está por encima de 120, hablamos de cronotropismo positivo. Significa que tiene taquicardia, que su frecuencia cardíaca está aumentando. Si está por debajo de 80, hablamos de cronotropismo negativo.
quiere decir que tiene bradicardia. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben, hablando de cronotropía, se refiere a la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y puede ser positiva o puede ser negativa. Y esa es la principal propiedad que tiene por esas células marcapaces, de las cuales vamos a hablar en un ratito más. Ahora, la siguiente es la conductibilidad. Conductibilidad que se conoce como dromotropía o dromotropismo. En este caso, dice que la señal puede ser conducida, de ahí el nombre conductibilidad, permite propagar la excitación, la estimulación. Una vez que está estimulado, se va a conducir a toda la fibra. ¿Sí? Ahora, igual que en el músculo esquelético, hay contractilidad, o también llamado inotropismo, y cuando hablamos de fuerza de contracción, estamos hablando de inotropismo o inotropía. Fuerza de contracción. Entonces aquí también podemos encontrar inotropismo positivo, inotropismo negativo. Aumenta la fuerza contráctil, disminuye la fuerza contráctil. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la adrenalina? Que aumentaba la fuerza cardíaca y aumentaba la fuerza de contracción. Entonces quiere decir que la adrenalina genera cronotropismo positivo e inotropismo positivo. ¿Sí? Entonces, ojo con esos términos porque, como les digo, ya ahora van a empezar a hablar, a escuchar esos temas, ¿no? Con esas palabras. Entonces, contractilidad significa que tiene la capacidad de generar, ¿no?, a través de la actividad electroquímica, que se convierta en energía mecánica, que pueda contraerse y que lógicamente después pueda relajarse con la siguiente propiedad. Entonces, relajación, lucitropismo. Luego de que se contrae, se genera una adecuada relajación. Y la otra es la excitabilidad o batmotropismo o batmotropía, que como toda célula excitable tiene la capacidad de contraerse ante un estímulo. ¿Sí? Eso significa. Entonces estas son las propiedades que vamos a encontrar a nivel Ahora, tenemos el sistema de conducción. Ese sistema de conducción es muy importante porque es el que le va a dar el automatismo. ¿Sí? Vean lo que dice, que digamos que su función es generar el impulso eléctrico que pueda ser conducido a través de la excitación para que haya contracción. ¿Sí? Y lean lo que dice aquí, muy importante. El objetivo, producir una contracción prácticamente simultánea de todo el aparato contráctil cardíaco. Por eso yo les dije que funcionaba como un principio, gracias a las uniones GAP que permite que las señales puedan ser transmitidas. ¿Sí? Y ojo, que este sistema de éxito-conducción tiene un orden. ¿Qué significa esto? Que debe de seguir un trayecto. No puede empezar, son cuatro, como van a ver, son cuatro puntos importantes de este sistema. Y no puede ir desordenado, ¿no? Tiene que seguir un orden. Vamos a ver cuál es ese orden. Sincitio. Sincitio por histología significa que las células funcionan como un conjunto, como si fuese una célula gigante. ¿Sí? Justamente por las señales eléctricas que se transmiten. Vean aquí. Tenemos a las células cardíacas contráctiles que representan el 99%, que son las células musculares, los cardiomiocitos, correcto. Las señales van a ir pasando a través de uniones GAP. Pero tenemos un 1% que está formada por los marcapasos, ¿no?, por las células especializadas. 1%. Pero ese 1% es fundamental porque son las que van a dar inicio a esta contracción. ¿Sí? Y vamos a ver cuáles son esos componentes. Bueno, aquí hay un poco de info que les va a importar. Ya dijimos tipos intercalares, muscular como sitio, fibras, acumulación seria. Acuérdense que estamos hablando aquí de músculo estriado, no esquelético, pero sí cardíaco. Hay mitocondrias numerosas, ¿no?, que proveen de energía. Y las uniones GAP son muy importantes. Y aquí tenemos este sistema de éxito-conducción, en la cual vamos a encontrar cuatro
puntos importantes. El primero es el nodo sinusal. Luego tenemos el nodo atrioventricular. Luego tenemos el haz de His. Y cuarto tenemos a las fibras de Purkinje. ¿Sí? Son 4 puntos que, como les dije, tienen que ir en orden, porque se les pide en el examen que tengan que explicar este tema, ¿no? Tienen que empezar con el nodo sinusal y tienen que terminar con las fibras de Purkinje. No puede ser que empiecen con el haz de His, siguen con el nodo atrioventricular, fibra de Purkinje y terminen con el nodo sinusal, entonces significa que hay una patología, pero inimaginable, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, que fisiológicamente tiene que ser ese orden. Entonces, el nodo sinusal se encuentra aquí donde podemos ver, dice sinoauricular, es otro nombre con el que se conoce, sinoatrial, sinoauricular o sinusal, más simple sinusal, ¿sí? Ese nodo sinusal se encuentra en el atrio derecho, prácticamente en la desembocadura de las venas cavas, a ese nivel, ¿sí? Es esta célula marcapaso, esta célula especializada en la que va a... ¿Pregunta? Ah, ya, el lapicero. Es el que va a generar el potencial de acción, es el que va a iniciar este proceso de automatismo, ¿ya? Y va a pasar la información hacia el siguiente punto, que es el nodo atrioventricular, que se encuentra, como su nombre lo indica, en esa prácticamente unión de los atrios con los ventrículos. Se encuentra en donde vendrían a estar las válvulas, ¿sí? ¿Qué válvula sería aquí? Estamos hablando de la derecha. Tricúspide, ¿no? La atrioventricular, tricúspide, a ese nivel. Y continúa enviando la señal a través de las His, que se divide en 2 ramas. Rama derecha, rama izquierda. ¿Sí? Es la His. ¿Qué pasa? A través del septum ventricular, ¿no? Ahora, no se nota aquí muy bien lastimosamente, pero hay unas ramificaciones que son las famosas fibras de Purkinje, que son las que llevan la información ya a toda la parte muscular de los ventrículos. Como podemos ver aquí. ¿Okay? Entonces tiene que seguir este orden. Bueno, este sistema es el que le va a brindar ese automatismo, esa capacidad de poder generar sus propios latidos cardíacos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que el nodo sinusal genera, ¿cuánto vamos a ponerle? 78 latidos por minuto, ¿sí? Quiere decir que va a generar 78 despolarizaciones por minuto, 78 potenciales de acción por minuto, 78 latidos por minuto. A dar origen, es el que va a comandar, si quieren decirle que está siguiendo, que es el que va a dar inicio a la batuta de todo este sistema, ese no es el capitán. Si quieren decirle capitán, capitán, vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, esta información va a ser transmitida al nodo atrioventricular. Pero en el nodo atrioventricular ya no vamos a tener 78 latidos por minuto, sino que vamos a tener menos. ¿Por qué? Fíjense que habíamos dicho que se encuentra en esta parte que está en la unión del atrio y los ventrículos junto con las válvulas y que es fibrosa, es bastante fibrosa. Entonces eso hace que se retrase, ¿sí? A la hora de generar los potenciales. Entonces ya no tendremos 78 latidos por minuto, pero tendremos 60 latidos por minuto. ¿Sí? Ahora, a continuación pasa las de His. Y en el haz de His, esto va a seguir disminuyendo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que aquí está pasando a través del septum, que es bastante muscular, ¿sí? Entonces también tiende a retrasar. Entonces ya no vamos a tener 60 latidos por minuto, tal vez tengamos 40 latidos por minuto. Y en las fibras de Purkinje, que tienen que hacer un mayor recorrido hacia todo lo que vendría a ser el músculo de los ventrículos, sigue cayendo, ya no tendremos 40, tendremos, no sé, 18 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, este nodo, este sistema,
del citoconducción que inicia con el nodo sinusal, es importante que funcione de manera adecuada. Porque gracias a esto, como pueden ver, se generan los latidos cardíacos, se genera la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa si falla el nodo sinusal? ¿Habrá sistema de conducción? No. Sí habrá sistema de conducción. Solo que ahora el nuevo comandante va a ser el nodo atrioventricular. Pero aquí hay dos problemas. Uno, como ustedes dijeron, no, significa que el organismo no se adecua a este nuevo comandante y no funciona. ¿Sí? Y ahí está el problema. La otra es que sí, el cuerpo, el organismo se adecua y no pasa nada. Tal vez no sean 71, pero 60 todavía es compatible con la vida. ¿Sí? Entonces, en caso de que no se adecue, entonces ahí hay que hacer cirugía, y ustedes han escuchado seguramente, sobre todo en humanos, ya se está haciendo en perros también, pero en humanos es muy común, ¿no? Se dice, se ha colocado un marcapaso. Entonces, lo que se hace es colocarle un marcapaso para que ahora pueda dirigir estas despolarizaciones espontáneas. Ahora, vuelvo a repetir, si fallan los dos y pretendemos que las de His sea ahora el nuevo comandante, no va a poder ocurrir. ¿Por qué? Porque 40 latidos por minuto es incompatible. ¿Sí? Y ni que decir la fibra de Purkinje. Entonces, como les digo, el nodo atrioventricular puede ser el nuevo organizador, el que va a generar estas despolarizaciones espontáneas, pero si el organismo no se adecua, entonces necesita de más pasos artificiales. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Alguna duda sobre este sistema de conducción? No, solo en casos en que no funcione bien el nodo sinusal, solo en esos casos. Claro. Porque si no... Sí. Profesora, ¿en caso que se adecue es algo al azar o de por sí? Si el organismo responde, buena hora. Si no responde, ahí sí está claro. Es individual, es particular de cada individuo. Depende de cuánto haya sido su, digamos, su promedio de inicio. O sea, si está dentro de esos valores, si estamos hablando de humanos, todavía con 60 todavía puede realizar, puede adecuarse. Pero si está por debajo de 60 no. Por decirlo. También influye, por ejemplo, edad. ¿No? Depende de la edad. Si estamos hablando de una persona muy mayor, normalmente sus vasos sanguíneos son muy rígidos. Entonces tampoco ayuda que haya un buen bombeo en el corazón. No, rígido, las paredes, lo que se Hay varios factores en realidad. Los fumadores. Algunos datos. Células marcapasos son células musculares especializadas, ya sabemos. Algo importante, el potencial de reposo, ¿sí?, es menos negativo. ¿Por qué? Porque suele ser de menos 60 milivoltios, a diferencia de lo que habíamos visto en las neuronas, ¿no?, que era de menos 65 a menos 90 milivoltios, ¿no? Entonces en las células marcapasos de menos 60 milivoltios, ¿okay? Y genera despolarización espontánea hasta alcanzar el umbral, ¿no? Y si alcanza el umbral, ustedes ya saben, potencial de acción. Ahora vean cómo son los potenciales de acción, ¿no? El nodo sinusal, el atrioventricular, el haz de His y el Purkinje. Nodo sinusal tiene esta característica que presentan una pequeña curvatura. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto en espiga? Acá no hay espiga, aquí hay una pequeña curvatura, ¿no? Y vean cómo en el atrioventricular, cómo disminuye el número, que es justamente lo que estábamos diciendo. ¿Sí? Disminuyen los potenciales de acción, ya sabemos por qué, pero también se puede ver la curvatura. Ahora, en el haz de His y en las fibras de Purkinje, que podemos ver que sigue disminuyendo el número de potenciales de acción, va a ser diferente el potencial de acción. ¿Por qué? Porque los nodos son células especializadas, pero cuando hablamos del haz de His y las fibras de Purkinje, estamos hablando de los cardiomiocitos o de las fibras musculares. ¿Sí? Entonces, aquí se caracterizan por tener la meseta. En Purkinje mucho más marcado. Vamos a ver ahorita cómo es que se generan esos potenciales. Aquí se puede ver, ¿no?, cómo sigue un orden. Voy a borrar aquí.
nodo sinusal, nodo atrioventricular, haz de Kiss y fibras de Purkinje. Tiene que ser que se va, así para que pueda funcionar. Ahora, ustedes ven aquí una ramita, ¿no?, que llega al atrio izquierdo. Eso significa que el primero en despolarizarse es el atrio izquierdo, a pesar de que el nodo está en el atrio derecho. ¿Sí? El primero no se llega porque en realidad es rapidísimo, parece que los dos se encontrarán al mismo tiempo, pero no, primero es el atrio izquierdo. ¿Sí? También ya lo hemos hablado, justamente lo hemos colocado con ejemplos allá. Pueden ver aquí la diferencia, no sé si se ve en verde, tenemos el potencial en espiga, una fibra nerviosa, y aquí tenemos la meseta que encontramos en el músculo cardíaco. Vamos a ver cómo se produce. Vamos a ver. Allá, para poder explicarles. Porque sí, aquí vamos a ver variaciones respecto a lo que nosotros ya conocemos, ¿no?, lo que ya hemos estudiado en estas primeras semanas. A ver, nos muestra los potenciales de acción en las células especializadas, que son los marcapasos, los nodos, y las células miocárdicas, haz de Kiss y fibras de Purkinje. Son diferentes, como ya hemos dicho. En el caso de las células especializadas, vamos a ver cómo se generan esos potenciales de acción. Sabemos que el potencial de membrana en reposo para las células especializadas dijimos que era menos negativo, menos 60 milivoltios. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a ver es que se abren unos canales para el sodio, que se conocen como canales Fanny, o canales divertidos en español. ¿Por qué canales Fanny? ¿Por qué canales divertidos? Porque se abren de manera espontánea. Las personas que estudiaron esto dijeron debe ser divertido, donde colocaron el nombre, pero estos canales Fanny significa que hay ingreso de sodio. Ingresan cargas positivas, por lo tanto va perdiendo esa electronegatividad, se abriga de manera ascendente. A continuación se abren canales de calcio T, canales de calcio transitorios. Eso significa que se abren solamente durante un rato, ¿sí? Por eso transitorios. Y aquí ingresa calcio. Siguen entrando cargas positivas, por lo tanto, sigue haciéndose menos electronegativo. Y a continuación vamos a tener un intercambiador, en donde vemos que hay ingreso de 3 de sodio y hay salida de 1 de calcio. Por lo tanto, con esa entrada de sodio va llegando al umbral, se hace menos electronegativo, ¿sí? Y a continuación se abren otros canales de calcio, que son los canales de calcio L, o lentos. ¿Qué significa esto? De lentos que se abren y se cierran lentamente. A eso se refiere. Por lo tanto, comienza a ingresar el calcio, ¿sí? Ingresa el calcio, vean, se hace electropositivo, llega a 30 milivoltios, y aquí debería de formarse ese pico, ¿no? En este caso, no ocurre eso porque se cierran lentamente. Entonces, se genera esta curvatura. Se inactiva y a continuación se abren los canales para el potasio. Se abre el potasio y comienza a hacerse electronegativo. El electronegativo llega a menos 60. Aquí la hiperpolarización puede ser mínima en realidad, porque ya prontamente se están abriendo otra vez los canales Fanny. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar inicio otra vez a que se pueda generar ese potencial. Ahora, a esta zona donde están los canales Fanny, los canales de calcio T y el intercambiador de sodio y de calcio, se conoce como potencial marcapaso. Potencial marcapaso, potencial marcapaso. Se conoce con ese nombre. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre cómo se genera este potencial de acción? ¿No?
Pasamos al siguiente. En el caso de las células miocárdicas, su potencial de membrana de reposo ya no es de menos 60, sino es de menos 90 milivoltios. Y aquí lo que vamos a ver es que tenemos canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces cuando llega a menos 65 milivoltios, ya está llegando prácticamente a su canal. Entonces ya ven todos los canales de sodio. ¿Sí? No es sodio. Vean, esto se parece mucho al espiga, ¿sí o no? Llega a 30 milivoltios, se inactiva y a continuación se abren los canales de potasio. El potasio comienza a salir. Pero ¿qué ocurre? Que se están abriendo de manera lenta los canales N de calcio. Entonces, ¿qué ocurre? Que es como una fuerza entre salida de cargas positivas y entrada de cargas positivas también, lo cual genera la meseta. Y aquí, en esta meseta, es donde se está dando la contracción. ¿Sí? Aquí tenemos la contracción cardíaca. Punto aproximadamente 100 aquí. Pero ¿qué pasa? Que los canales de potasio siguen abiertos, los canales de potasio siguen saliendo. Por lo tanto, ahora comienza a hacerse electronegativo. Se hace electronegativo. Aquí sí hay una hiperpolarización que se puede ver. ¿Sí? Vamos abajo de menos 90 milivoltios. Y luego regresa al reposo. ¿Cómo regresa al reposo? En el caso de los músculos esqueléticos y las neuronas, ¿cómo regresar al reposo? Bomba de sobrecontracción y los canales de bomba. En este caso, tenemos a la bomba de sodio y potasio, tenemos a la bomba de calcio y tenemos un intercambiador. ¿De quién? De sodio y de calcio. 3 de sodio por 1 de calcio. ¿Sí? Solamente de esta manera llega al reposo. Llega ese potencial de mantener el reposo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, en pacientes cardiópatas, en pacientes viejitos, gerontes, normalmente nosotros vamos a ver potenciales de acción de esta forma, donde tenemos una meseta muy corta, lo cual indica que no hay una buena contracción. Y si no hay una buena contracción, tampoco vamos a tener una buena relajación. ¿Sí? Entonces, en este caso se le administran fármacos como los digitálicos. ¿Sí? Los digitálicos lo que hacen es inhibir a la bomba de sodio y potasio. Por lo tanto, al inhibir a la bomba de potasio, significa que va a demorar en llegar al reposo. Por lo tanto, le da más tiempo a que pueda generar contracción, que podamos tener una mejor meseta. Ahora, ojo, esto no quiere decir que al inhibir la bomba de potasio la va a inhibir para siempre, no. Porque si no, imagínense, no va a estar contraído todo el rato. Sino que hace que demore su aparición. ¿Sí? Demora un poquito. Cuestión de, en realidad, de milisegundos, tampoco que es mucho tiempo. Pero sí le va a dar pie a que haya una mejor contracción. Y con mejor contracción, mejor relajación. Entonces, de esa manera puede bombear mejor la sangre y también tener una mejor presión. ¿Ya? Es para tenerlo en cuenta. ¿Queda claro esto de los potenciales? ¿Sí? Continúo entonces. Esto ya lo hemos hablado. Aquí habla de marcapasos ventriculares auxiliares. Se refiere a lo que hemos hablado. Que si están en nodo sinusal, tenemos el nodo ventricular. ¿Sí? Y puede ser que se adecue o no se adecue. ¿Sí? Ahora, vean lo que dice, también lo hemos dicho. Que este marcapasos, es decir, el ácido ventricular, es más lento. Es más lento y es más ¿por qué? Porque está en una zona fibrosa. Lo que hace que, básicamente, las polarizaciones demoran un poco más en llegar. Periodos refractarios, también vamos a encontrar aquí periodos refractarios. Absolutos y relativos.
importante tener en cuenta que el periodo refractario absoluto dura más que lo que hemos visto en las semanas pasadas. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que tenemos una meseta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos canales lentos de calcio se irrigan más lentamente y se cierran más lentamente. Por lo tanto, dura mucho más el periodo refractario. ¿Se puede generar periodo refractario relativo? Sí se puede, siempre que el estímulo sea mayor, mucho más fuerte, pero tendría que haberse cerrado todos los canales lentos de calcio. Es la única manera. Y normalmente ocurre en este segmento que vemos aquí. Casi llegando a la hiperpolarización, muy parecido a lo que hemos visto en los potenciales en espín. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Nos toca hablar de ese mecanismo éxito contráctil. Ya ustedes conocen el del músculo atelético, ya vamos a hablar del músculo liso, y vamos a ver cómo se produce aquí a nivel del corazón. Músculo cardíaco también es músculo estriado, vamos a encontrar que tiene túbulos T. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos visto que para que se pueda generar la contracción, para que se puedan generar esos potenciales de acción, necesitamos que haya entrada de calcio. Teníamos el canal lentos. ¿Sí? Entonces, ingresa calcio, y aquí el calcio que está ingresando es, ¿cómo decirles? Es importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque el calcio que ingresa, como lo vemos aquí, es el que va a estimular al retículo sarcoplásmico, que va a estimular los receptores de reanodina, para que el calcio pueda salir hacia el citosol. Calcio, ya sabemos, presencia de calcio en músculo, contracción. ¿Sí? Eso es lo que va a permitir que haya contracción. ¿Cómo se generan los puentes cruzados? Aquí sí va a ser igualito al músculo esquelético. Es decir, calcio se une a la troponina C, hace que la troponina se desplace, deja los sitios activos de la actina y la pecina, las cabezas de pecina pueden unirse a este y forman el puente cruzado. Igualito. Hasta ahí, igualito. ¿Sí? Se genera la contracción. Vamos a la relajación. ¿Cómo se relaja? El calcio, y ustedes saben que tiene que desaparecer. Entonces, la primera forma de que se almacene, se elimine ese calcio, es a nivel del retículo sarcoplásmico, donde tenemos a la bomba cerca, pero aquí tiene algo diferente a lo que teníamos en el músculo esquelético. En este caso, necesitamos de un activador, y ese activador es una proteína que se denomina fosfolambán. Fosfolambán. Ahora, necesitamos que la fosfolambán se active. ¿Cómo se activa la fosfolambán? Necesitamos de calcio que se va a unir a una quinasa, y cuando se une la quinasa forma un complejo que se llama calcio, calmodulín, quinasa 2. Calcio, calmodulín, quinasa 2. Esta calcio, calmodulín, quinasa 2 activa la fosfolambán, y la fosfolambán permite que se active la bomba cerca. Entonces el calcio puede almacenarse en el retículo sarcoplásmico. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar con el calcio? Aparte, puede salir a través de la bomba de calcio que se encuentra a nivel de la membrana,